Contar que este caso sigue en proceso de resolución. ¿Hubo algún comentario adicional? Perdóneme que ya apagué mi celular. ¿No? Bueno, entonces la última junta que se hizo de esta paciente, de este paciente la tuve yo ayer a las 8 de la noche con el grupo de ortopedia, en donde ratificaron que de acuerdo a la resonancia y sus hallazgos clínicos, el foco séptico del hueso había sido erradicado satisfactoriamente. Los cultivos iban negativos, si bien los cuerpos de los metatarsianos estaban sobre un área cruenta, esta área cruenta estaba cubierta, y ortopedia insistió en que el foco séptico había sido erradicado. Entonces, creo que la posición de la profesora explica claramente la conducta que vamos a tomar considerando la infección resuelta y la no necesidad de más antimicrobianos. Igualmente, Profe, pero una pregunta ahí, señora. porque en la imagen y en todo uno veía la colección, la fístula, o sea, no están también cogidos los tejidos blandos, porque pues bueno, le quitaron el hueso, pero uno no podría considerar entonces esto como también una infección profunda, con compromiso, con miositis, pues que también necesite antibiótico de forma larga. Sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Las imágenes hay que saberlas interpretar y eso era lo que estábamos nosotros considerando, incluyendo la junta de infectólogos que se hizo para este caso, la valoración de los infectólogos, donde creíamos que los tejidos blandos estaban siendo manifestación de compromiso y no. Resulta que los tejidos blandos por el procedimiento quirúrgico pues sufren edema, inflamación y calor, inflamación, gas en su interior y es por el acto quirúrgico. O sea, no hay evidencia, porque ahí el cirujano es el que da la orden y da la identificación porque está viendo directamente, los tejidos blandos están sanos, sangran y están circulando, que es el otro componente adicional que lamentablemente nosotros no podemos garantizar. Y es que la reperfusión aparentemente fue exitosa, y note la palabra aparentemente fue exitosa, porque la única forma de confirmar el éxito de una reperfusión vascular periférica en pie diabético es con una oximetría tisular, que era lo que estaba planteando Cristian, que no se acordaba del nombre. Y esa aplicación de unos electrodos que demuestre concentración tisular de oxígeno por encima de 35 milímetros de mercurio, que asegura que la mitocondria tenga al menos 7 milímetros de mercurio, con lo cual podremos obtener cicatrización y todos los procesos funcionales de la célula. Entonces, eso no se tiene en Colombia, a pesar de que lo hacemos en el cerebro, no ha sido estandarizado para los tejidos blandos. Hubo un grupo que lo estandarizó, pero está en investigación. Era en investigación y era en la Universidad de Antioquia y ya no se hace clínicamente. En Colombia no se hace, entonces no tenemos forma de asegurar eso. Pero para responderte a tu planteamiento, todos los hallazgos descritos en la resonancia corresponden a hallazgos posquirúrgicos y no a hallazgos infecciosos inflamatorios, a pesar de que nosotros lo consideramos como tal. Listo. Entonces, para mí fue muy importante darle relevancia a presentarle lo del pie diabético. Entonces, me va a desgastar voy a utilizar la mayor parte del tiempo en hablarles un poco del pie diabético. Para mí es una situación extremadamente importante y que tenemos un poco casi que abandonada desde el punto de vista clínico. Después les contaré algo de la farmacocinética de antimicrobianos en diálisis peritoneal y finalmente unos tópicos pequeñitos de toxicidad neurológica y toxicidad por betalactámicos. Así que si me alcanza el tiempo, Dios quiera, puedo contarles. Lo más importante es que el pie diabético es un marcador de mortalidad por todas las causas en pacientes con diabetes. Y entonces este trabajo realizado en 2012 nos muestra cómo la presencia de úlcera del pie diabético incrementa la mortalidad en seguimiento a menos de 3 años en 2 veces y a más de 3 años en 1.62 veces. De tal manera que existe un muy alto riesgo que está relacionado con la edad, el tiempo del diagnóstico de la diabetes, el compromiso cardíaco y el compromiso vascular periférico, el uso de cigarrillos, la hipertensión y la hipercolesterolemia como factores asociados a la mortalidad. Pero por sí sola, la presencia de una úlcera de pie diabético genera un incremento hasta 2 veces del riesgo de mortalidad a 3 años. Entonces, es muy importante que tengan
en cuenta este valor de las úlceras y ver que no solamente es la amputación, sino la vida de los pacientes. Lamentablemente, en la actualidad se considera que entre el 15 y el 20% de los individuos diabéticos tendrán una úlcera en su pie. 30% tendrán una amputación de ese pie. 60% de las úlceras diabéticas presentan osteomielitis, pero lo más grave de toda esta situación es que 80% de las amputaciones realizadas en los pies diabéticos son innecesarias. Actualmente se está trabajando mucho a partir de la repercusión de estos pies para evitar la mortalidad, los factores desencadenantes o agravantes del pie diabético. Y aquí me faltó la referencia, estas son las guías internacionales de úlceras del pie diabético de la Unión Europea. Son el tiempo desde la aparición de la diabetes, el adecuado control metabólico, la presencia de neuropatía, como ustedes bien lo dijeron, la enfermedad arterial, las deformidades o pie de Charcot con dedos en garra, presencia de infecciones agregadas, las úlceras y amputaciones previas, el estilo de vida, especialmente la falta de actividad física, el cigarrillo, el alcohol y el abandono social. Esos son factores agravantes del pie diabético, pero los factores del riesgo para que este pie tenga una evolución grave son muchos y ampliados e incluyen, además de lo que habíamos dicho, el sexo masculino, la presencia de retinopatía diabética, la nefropatía diabética y algo que es muy importante y que siempre olvidamos, los tres últimos, el desconocimiento de la enfermedad y sus cuidados. No nos preocupamos porque el paciente y su familia conozcan la enfermedad y puedan cuidarla adecuadamente. Estamos a la carrera en esta intención de ver muchos pacientes, pero mal vistos, y en la consulta es la clave de enseñar la enfermedad y tal vez las personas no entienden y estamos muy débiles en el proceso educativo. Las condiciones psicosociales son muy claves. Los pacientes, yo siempre les he dicho que los pacientes diabéticos, cuando utilizamos hipoglicemiantes orales, ya no se está utilizando mucho, pero muchos quedaron con las secuelas, tienen riesgo de hipoglicemia y la hipoglicemia lesiona el asta de Amón. Y el asta de Amón, que se encuentra en el uncus del hipocampo, es el núcleo de las emociones. Entonces, al lesionarse por hipoglicemia, el asta de Amón, a los pacientes diabéticos pierden el interés y ya no les importa nada, ni siquiera su enfermedad, y eso es un componente aún mayor porque no tienen control sobre sus emociones, y esto es clave. Entonces le aumentan las condiciones psicosociales. La gente dice estos diabéticos molestan mucho, pero no saben que es una enfermedad por lesión del asta de Amón, y por supuesto las dificultades en el acceso al sistema de salud. El eje fundamental de la presentación lo pueden encontrar ustedes en esta guía Orientación Técnica para el Manejo Integral del Pie Diabético 2018 del Gobierno de Chile. Yo revisé la nuestra, que está hecha por el grupo de manejo del pie diabético, pero no me pareció tan completa ni tan clara como esta, así que les traigo esta como elemento guía o relevancia. Y entonces, algo fundamental que ustedes habían planteado de la neuropatía, es muy importante evaluar la neuropatía del pie diabético y sus deformidades, porque si bien empezamos con la prueba del monofilamento, ya se pueden encontrar alteraciones y tanta sensibilidad como la prueba del monofilamento la tiene la alteración de los anexos, las pérdidas de los vellos, es una manifestación de neuropatía autonómica. Y por supuesto las deformidades de los pequeños músculos y los huesos y la aparición de pie, pues tienen estos 3 grados, y cuando ya existe algún grado de neuropatía, ya el paciente tiene un riesgo 3 veces mayor de desarrollar úlcera. El otro componente es la osteoartropatía de Charcot y la pérdida de los ángulos del pie, donde podemos ver que los sitios de presión adecuados del pie diabético son 3. O sea, del pie normal son 3. Cuando los pacientes con diabetes por su neuropatía pierden la movilidad y empiezan a tener las microfracturas asociadas a la osteoartropatía de Charcot, ellos empiezan a aplanar el pie y sus ángulos de apoyo son totalmente diferentes, disminuyendo la presión sobre el calcáneo y aumentando la presión sobre el medio pie y el antepié. Y existe una clasificación que es la clasificación, no sé si lo nombro bien, de Eichenholz. Y esta clasificación de Eichenholz demuestra o evalúa qué tanto está alterado el pie, y se debe realizar una podiometría, bien sea manual o electrónica, de los sitios de presión y asegurar
un calzado adecuado, que tenga el pie abierto, que no lo cierre, que no haga presiones y que asegure que este pie sea lo menos traumatizado posible, porque terminaremos como la radiografía de abajo. El siguiente punto que quisiera resaltar en esta evaluación del pie diabético es la necesidad de aplicar la escala de San-Elian. La escala de San-Elian fue desarrollada en México y es una escala que tiene la capacidad de evaluar 10 puntos fundamentales en el desarrollo del pie diabético y los puede categorizar en leve, menor a 10 puntos, moderado de 10 a 20 puntos y severo de 21 a 30 puntos. Entonces, los grados leves son unos pies que están en riesgo, pero que requieren la intervención especializada para evitar complicaciones a largo plazo. Mientras que el pie de grado moderado, pues tiene un componente de riesgo del pie, pero que se puede salvar y que no va a terminar en amputación directamente y podemos trabajarlo. Entonces, lo que hay que buscar en este grado 10 a 20 de San-Elian es la perfusión y a partir de la evaluación de la perfusión, llevarlo a, a un estado de reperfusión adecuado y se deriva, pues se hace con medios especializados y evaluar las úlceras. Si no existe isquemia, pues entonces viene el manejo de la infección y el manejo, la resolución adecuada de ese proceso de infección. Y aquí lo que más importancia le dan estos autores y que yo estoy de acuerdo con ellos, es valorar las cargas bacterianas, la curación y asegurar lo más pronto posible la epitelización de esta úlcera infectada. Y finalmente está el pie en grado severo de San-Elian y alto riesgo de amputación, y esto lleva a la necesidad de derivar urgentemente de urgencias y asegurar lo más pronto una adecuada perfusión y un desviamiento exitoso del componente del pie. Pero lo más importante es recordar, y esto es lamentable, nosotros no estamos brindando ayudas de soporte que van desde botas de descarga hasta bastones y asistencia en la marcha. Entonces no nos acordamos y no recomendamos el uso de bastones en nuestros pacientes diabéticos y eso es fundamental para disminuir los riesgos. Apoyos en la marcha y aún los mantenemos muy independientes y no los educamos. Cuando el paciente tiene úlcera, entonces hay un componente muy importante que es evaluar, de acuerdo a la clasificación de San-Elian, el riesgo o la gravedad de esta úlcera, en la cual lo que tenemos que hacer es buscar evaluar si está infectada o no. Si no está infectada, pues lo que se hace son las curaciones diarias, el seguimiento, y el seguimiento es continuo. No es un seguimiento abandonado, sino que se va a revalorar continuamente y el objetivo primario es la cicatrización de esta úlcera. En tanto, si está infectada, pues lo que recomiendan hacer es que cada 7 días, una vez a la semana, se tiene que hacer esta revaloración y las curaciones diarias y nunca olvidar el soporte de la marcha. El soporte de la marcha es fundamental. Entonces, esto también hay que aprenderlo. Para contarles, la escala de San-Elian tiene 10 puntos y los puntos tienen relevancia por sí mismos. El primero es la evaluación de la localización de las úlceras y si las úlceras están en el tarso, noten, están en el medio pie, pues tienen el mayor número de puntos, pero si están en las falanges distalmente, solo tienen un punto. También es necesario evaluar la localización topográfica, cuántos componentes del pie están comprometidos. Si hay más de 2 zonas del pie comprometidas como la de nuestro paciente, pues dan 3 puntos. El número de zonas afectadas son muy claves, como las que vieron en nuestro paciente que tenía 3 zonas afectadas, entonces da 3 puntos. La isquemia es clave y aquí lo hacen a nivel manual, pero recuerden que la valoración de la circulación manual tiene muy poca sensibilidad y especificidad. La recomendación es que lo hagamos con Doppler. La prueba de mano-pie debe hacerse, pero no con fonendoscopio, sino con Doppler. Y el compromiso, pues, da 3 puntos severos. La infección, pues, depende de la extensión. Si tiene grado sistémico de infección, da 3 puntos. Y si la infección está localizada, simplemente da 1 punto. Corramos un poquito más. También evalúan el edema, evalúan el grado de neuropatía, la extensión de la úlcera, hay que medirla. Y mire aquí cómo la miden sobre
unas valoraciones, la moneda de 500 pesos chilenos da la casualidad que se parece mucho en el tamaño a la moneda de 500 pesos colombianos, entonces podría ser de valoración ideal la profundidad y la etapa de cicatrización. Y recuerden, menos de 10 puntos es leve, de 10 a 20 es moderado y más de 20 puntos es grave. Y esta evaluación de la presencia de bacterias pues establece la necesidad de dar o no dar antimicrobianos y recordar que aún en condiciones de colonización extensa no se requieren antibióticos. Los antibióticos solo se requieren cuando el paciente tiene infección. El hecho de tener úlcera, maloliente, con microorganismos positivos no significa que el paciente deba requerir antibióticos, solo requiere antibióticos cuando hay evidencia de compromiso de la piel circundante. Y esto es sobre la piel que circula o que está alrededor de la úlcera, que es muy importante para determinar el grado de compromiso y sobre este grado de compromiso establecer el plan de curación diaria. Entonces ustedes dicen, pero esta reunión de infectología me la dieron para decir que vamos a tratar el pie diabético y no vamos a hablar nada de infectología, ya vamos para allá. Esto también es muy importante y esta sí no es de la guía chilena, esta es de la guía colombiana de pie diabético, guía colombiana para la prevención, diagnóstico y tratamiento de pie diabético, manejo integral. Cuando quieran se las confirmo. Entonces lo que ellos dicen es que primero hay que evaluar la característica de la piel, hay que evaluar la clasificación de Fontaine o las manifestaciones clínicas de obstrucción, aquí están, con la claudicación intermitente, con úlcera, dolor en reposo o claudicación a los 150 metros. Entonces, esta es muy importante en el interrogatorio y el examen con Doppler vascular, y eso por eso a mí me gustó más en esa parte de vascular la guía colombiana, evaluar el Doppler vascular y tienen diferentes tipos de intervenciones de acuerdo al grado que se encuentra y lo más importante es que se puede aquí en Colombia realizar reperfusiones, esto es con un catéter de Fogarty, la reperfusión y las reperfusiones son exitosas. Entonces nunca se debe llevar a un pie o un paciente a cirugía sin asegurar previamente una revascularización exitosa para optimizar el resultado de la infección. Cuando lo llevamos o llevamos a revascularización sin terapia antimicrobiana, también nos puede llevar otra cosa. El tejido necrótico infectado puede generar una bacteremia, entonces hay que tener un equilibrio y nunca tampoco llevar a un paciente a reperfusión sin valoración con el grupo tratante del control de la infección o de la administración de antimicrobianos. O sea, esto no puede ser independiente y es clave que todos los grupos de manera interdisciplinaria y conjunta intervengan sobre el paciente. La microbiología, pues ya lo trató de presentar María Alejandra al principio. Cuando están ulcerados, la probabilidad de que sean polimicrobiana es muy alta. Staphylococcus aureus y Enterococcus fecalis son los más frecuentemente identificados, aerobios gram negativos 24%, otros aerobios 6% y hongos 3%. Y lo más importante es que las muestras de tejido superficial no concuerdan con las muestras profundas de tejido óseo en más de 25% de los casos, excepto cuando es Staphylococcus aureus, que puede ser cercana al 60% la correlación, pero nunca confíen en los cultivos tomados superficialmente. Y la palpación del hueso establece que hay un riesgo de 85% de identificación de lesión ósea o osteomielitis en relación con esta situación. El pie diabético puede ser diagnosticado o acompañarse el diagnóstico con una resonancia que puede tener sensibilidad de acuerdo al lector y al tipo de contraste que se utilice entre 80 y 100% para hacer 80% en simple y hasta 100% con gadolinio, pero recuerde que hay riesgo de nefropatía asociada a gadolinio. Pasando a la administración de antibióticos en pacientes con diálisis peritoneal, esto es de ceftazidima y se ve como durante diálisis peritoneal continua, las concentraciones séricas del medicamento se reducen en más del 50% a las 24 horas de administrado en ceftazidima. Y en los datos de los pacientes administrados por cavidad peritoneal, las concentraciones son extremadamente bajas. Entonces, la posibilidad de acumulación de amikacina depende de la cantidad del dializado que se vaya a o que se encuentre durante el proceso de diálisis peritoneal continua. Esta fue la razón por la que le dejé yo tratamiento antimicrobiano completo a este paciente,
porque las concentraciones terapéuticas administradas intravenosamente, la probabilidad de alcanzar el blanco a las 16 horas, pues se reduce a menos del 80% en gérmenes multirogo resistentes, como ustedes están viendo en este artículo, en este trabajo. Respecto a la farmacocinética de amicacina, muy bien lo dijo Cintia, estos estudios son antiguos, mire que es de 1988, las concentraciones se reducen al 50% cuando se administran por vía intravenosa y se pueden reducir a mucho menos cuando se administran por diálisis por dosis intraperitoneal. Y aquí están las concentraciones séricas a las 24, 48 y 72 horas de administración de líquido de amicacina en el líquido dializado. Entonces, miren, las concentraciones séricas son cerca de 2 veces superiores a las concentraciones en el líquido dializado de la amicacina. Y esto era en forma continua, pero recuerden que ahora hay con máquina de recambio continuo y eso afecta las concentraciones. Por último, quisiera contarles los efectos de los betalactámicos. Si son, el más frecuente de todos es la hipersensibilidad, en orden descendente, neurotoxicidad, la toxicidad gastrointestinal, hepatobiliar, renal y por último, hematológica. No olvidar que la sangre también produce, los betalactámicos también producen toxicidad hematológica. La neurotoxicidad se puede ver casi con todos los betalactámicos, menos con Astronan y temocilina. Esos son muy pocos probables porque Astronan no tiene el anillo betalactámico y temocilina no tiene el radical C3. La toxicidad se da por disminución en el tono neuroinhibidor del ácido gamma aminobutírico, y perdonen porque me quedó en inglés y no tuve cuenta cambiarlo. También se da liberación de citoquinas y endotoxinas y aumento de la actividad excitatoria por los receptores de N-metildiaspartato y receptores de alfa-amino-3-hidroxi-5 metixosalopropionato. ¿Y eso qué es básicamente? No, ahorita les muestro la diapositiva. Y los factores asociados con esta neurotoxicidad, aquí me quedó mal, no es nepro, sino neuro, es la alteración de la función renal, edad adulta, mayores de 60 años, enfermedad renal enfermedad subyacente del sistema nervioso central, uso concomitante de medicamentos nefrotóxicos que afecten la depuración de los betalactámicos, agentes anticonvulsivantes, infecciones del sistema nervioso central, administración directa en el sistema nervioso central y los niveles séricos de los betalactámicos. Las manifestaciones clínicas pues son encefalopatía, convulsiones, estatus epiléptico, psicosis, cambios de personalidad, confusión, ataques de pánico, Parkinson y hasta mioclonías. Pueden ser muy agudas como el síndrome de Hodgkin, que se presenta como una pseudoalergia con agitación psicomotora, o crónicas hasta 20 días después de la administración. Y la recuperación suele presentarse después de la interrupción de betalactámico o por cambio por otro betalactámico diferente. Y otras neuropatías, otras manifestaciones incluyen neuropatía periférica, sordera y radiculoneuropatía. Aquí lo que estamos viendo son las asociaciones a diferentes tipos y tienen como modelo piperacilina, meropenem y flucoxacilina, básicamente dependientes de concentración. La neurotoxicidad se asocia a la carga del beta-lactámico y esta es la razón por la cual se produce la neurotoxicidad, básicamente porque los neurotransmisores están relacionados con este grupo metilo y los beta-lactámicos pueden tener a nivel de su anillo unos grupos metilos que pueden interaccionar o pueden unirse a este grupo y actuar competitivamente. Y en orden descendente de importancia, los de mayor riesgo son las benzilpenicilinas, la cefazolina, la cefoperazona, el cefocelis, que nunca lo he conocido, la ceftazidima y el cefepime. Los de riesgo intermedio está la ceftriaxona y los de bajo riesgo cefotaxima, cefuroxima, cefalexina y cefadrina en orden descendente. Muchísimas gracias. Eso era lo que les quería presentar.